Soy John Ford y hago westerns, supo decir. Aunque dirigió muchas y excelentes películas del oeste, logró trascender toda etiqueta para convertirse en un gran cineasta a secas. Su trayectoria va de los comienzos del cine hasta los años 60, en donde aprovechó para contar una versión mítica de la historia de los Estados Unidos. Gracias a él, John Wayne se convirtió en lo que es, y hoy es admirado por gigantes como Orson Welles, Jean-Luc Godard, Steven Spielberg y Martin Scorsese. John Ford nació en 1894 en Cape Elizabeth, Maine, con el nombre John Martin Finney. Sus padres eran inmigrantes de Irlanda que se encargaron de transmitirles a sus 13 hijos el amor y el respeto por sus orígenes, así como la devoción por la fe católica. John fue el más influido por esta cuestión y con el tiempo prefirió adoptar el equivalente irlandés a su nombre, John Aloysius O'Finney. Esa actitud refleja las que serían dos constantes en su obra: la importancia de la tierra de sus progenitores y la preocupación por querer reescribir la historia. Durante los primeros años en Cape Elizabeth, la familia tenía una granja. El padre trabajaba allí y en la pesca, como en su país natal. Por su parte, la madre se encargaba de la crianza de los chicos. Su figura inspiró a John para componer en su filmografía a las mujeres que, con rudeza y amor, sostenían el hogar o funcionaban como cable a tierra para los protagonistas, siendo mucho más que simples personajes secundarios. Los problemas económicos obligaron a que el clan se mudara a Portland para vivir en un apartamento. El joven John pudo adaptarse y terminó sus estudios. En su juventud, el cine, por entonces un entretenimiento naciente, no ocupaba un lugar destacado en su vida. Sí veía alguna película cada tanto, como la mayoría de la gente, pero sus inclinaciones artísticas pasaban por el dibujo. Su talento con el lápiz lo llevó a trabajar en el departamento de publicidad de una fábrica de zapatos. Sin embargo, sus ambiciones eran distintas. Apasionado por la marina, quiso ingresar a la Academia Naval de Annapolis. No lo logró debido a problemas con la vista, aunque eso nunca disminuyó su amor por las fuerzas navales. Trató de estudiar en la Universidad de Maine, pero pronto se dio cuenta de que odiaba las carreras y la perspectiva de una vida académica. Entonces viajó a Arizona, donde trabajó cuidando vacas. Se convirtió así en un verdadero cowboy. ¿Y fue esto decisivo para dedicarse a filmar westerns? Según el mismísimo director, no. Esa clase de afirmaciones permiten comprender que Ford no era una persona muy fácil para entrevistar. Odiaba la vida pública, odiaba que se lo considerara un artista, odiaba dar explicaciones sobre sus films y ante la prensa solía adoptar una actitud férrea, mitad antipatía natural y mitad pose. De hecho, cuando en una entrevista se le preguntó cómo llegó al cine, respondió: en tren. Pero para que el viaje en tren ocurriera, hubo un detalle decisivo. Frank, uno de sus hermanos, se había ido de la casa para trabajar en Broadway y luego en Hollywood. Desde 1911, con el seudónimo Francis Ford, se desempeñaba como doble de riesgo, actor y director de películas y seriales. Producciones como Custer's Last Fight de 1912 lo posicionaron como un talento destacado. John dejó Arizona en 1913 y se unió a Frank, a quien admiraba. Trabajó como su ayudante, como doble de riesgo y actor, y también detrás de cámara como utilero. El serial Lucille Love, The Girl of Mystery, de 1924, dirigido y protagonizado por Francis Ford, figuraba como la primera producción en la que fue acreditado. De a poco, John fue aprendiendo el oficio de hacer cine y, aprovechando la fama de su hermano, también se puso un nombre artístico parecido, Jack Ford. El que ambos usaran un apellido distinto al de nacimiento no cayó nada bien entre sus padres, quienes de por sí desaprobaban sus desempeños en el mundo del espectáculo. Además de observar y ayudar a su hermano Francis, Jack, como se llamó en ese momento, admiró a otros directores que venían trabajando alrededor de ellos. Para empezar, David Ward Griffith, por entonces el realizador más sobresaliente de Hollywood. En 1915 estrenó El nacimiento de una nación, una de las primeras grandes películas de la historia del cine, en la que el joven Jack participó como extra interpretando a un miembro del Ku Klux Klan. No le importó quedar fuera de los créditos con tal de trabajar con uno de los padres del cine. La experiencia acumulada le permitió a Jack Ford empezar a dirigir. El corto de Tornado, de 1917, aparece como su primer crédito en este rubro, pero el material está perdido, como la mayoría de sus trabajos del periodo mudo, y persisten las dudas de si él realmente lo dirigió. Sí es seguro que se trataba de un western, género por entonces muy popular, pero que no era tomado demasiado en serio por los responsables de Universal, compañía bajo la que trabajaban. Los hermanos Ford aprovecharon el género y sus posibilidades para entrenarse como cineastas. John, o Jack
que en ese momento también aprovechó para tomar sus escenarios y conceptos con el fin de ir modelando su propia visión de la historia estadounidense con más de mito que de realidad. En The Soul Herder, también de 1917, su cuarto trabajo como director, Jack comenzó su sociedad con quien consideraba su otro referente, el actor Harry Carey, quien era la respuesta de Universal a las estrellas de westerns como Tom Mix y Gilbert M. Anderson, mejor conocido como Broncho Billy. En 5 años, Ford y Carey hicieron 37 películas. John no paraba de crecer como director y sus colegas valoraban su capacidad para crear secuencias vibrantes y sacarle el jugo a los exteriores. En 1920, luego de trabajar en Universal, John fue contratado por la Fox Film Corporation, más tarde rebautizada 20th Century Fox, donde estuvo hasta 1931 y llegó a filmar más de 50 películas. Allí pudo desarrollar todo su potencial como cineasta. En 1923 estrenó Cameo Kirby, en donde por primera vez firma con el nombre John Ford. Pero el reto mayor fue The Iron Horse, film de enorme presupuesto acerca de la construcción del ferrocarril transcontinental entre 1863 y 1869. Fue una dura prueba para el director y su equipo, quienes debieron afrontar el clima adverso del estado de Nevada y construir decorados de ciudades enteras. Y como si fuera poco, Ford quería rodar planos de trenes, pero desde debajo de las vías. Entonces hizo cavar pozos para colocar la cámara debajo de las vías, logrando planos inusuales hasta ese momento. El sacrificio valió la pena. Estrenada en 1924, The Iron Horse fue un éxito de taquilla que cimentó la carrera del director. Ya en su etapa muda, John Ford tuvo libertad para dirigir películas de otros géneros, comedias, dramas, biopics y hasta films deportivos, pero seguía encontrando en el western su lugar en el mundo. Según Ford, en aquellas producciones solían trabajar en grandes decorados que consistían en tablas colocadas sobre el suelo y que debían extender por encima una capa de cartón para protegerse de la luz. Además, había hasta 6 rodajes al mismo tiempo, uno junto al otro y de compañías diferentes. De esa manera, todos los cineastas se ayudaban entre sí e intercambiaban elencos. Ford desarrolló instinto como cineasta y sabía superarse. Esto le sirvió ante la aparición de un avance tecnológico que cambió la industria, el cine sonoro. El corto Napoleon's Barber de 1928 fue su primer experimento en ese terreno. El director aprobó el examen, pero los estudios tenían otros planes. Al igual que muchos de sus colegas, fue despedido y reemplazado por directores que venían del teatro. Esa metodología terminó siendo errada porque esos profesionales desconocían el medio. De este modo, Ford y varios de sus compañeros fueron convocados nuevamente para ponerse detrás de cámara y con un aumento salarial. Paralelamente a su actividad en el cine, Ford trataba de construir su vida privada. En 1920 se casó con Mary Frances McBride Smith y juntos tuvieron 2 hijos, Patrick y Barbara. Sin embargo, el director continuaba prefiriendo las cámaras, el desierto y los caballos. Su verdadera familia estaba en el estudio de filmación, junto a un grupo de actores y técnicos que conformaban una compañía estable. Ford disfrutaba hacer westerns, pero no especialmente por sus personajes y sus tramas. En realidad, esas películas le permitían rodar en exteriores, en espacios abiertos, lejos de la locura y la contaminación de las ciudades. También disfrutaba trabajar con su familia cinematográfica y adoraba la rutina de levantarse temprano, trabajar todo el día y dormir bien durante la noche. Por lo tanto, estaba lejos de considerar al western su género favorito y creía que sus mejores trabajos no tenían nada que ver con los cowboys, como Mother Machree de 1927, sobre las peripecias de una inmigrante irlandesa. Justamente en el rodaje de Mother Machree, Ford conoció a un joven que jugaba al fútbol americano y daba sus primeros pasos en el cine por consejo de Tom Mix. Era Marion Robert Morrison, luego conocido como John Wayne. El incipiente actor tuvo un papel de extra y no apareció en los créditos, pero a partir de allí se volvió uno de los miembros más importantes de la familia cinematográfica de Ford. La primera gran película del dúo Ford-Wayne que todo el mundo recuerda es La Diligencia. Estrenada en 1939, mostraba la diligencia del título en una odisea a través del oeste. Ringo Kid, el personaje de Wayne, era un forajido que buscaba venganza, pero terminaba ayudando a los viajeros. Esta figura del antihéroe, del individuo que representa parte de un viejo mundo y le cuesta adaptarse al nuevo, se volvería una marca registrada del director y Wayne su reencarnación perfecta. Más corazón que odio y Un tiro en la noche son otros 2 casos magistrales. Además de la figura del antihéroe, Ford inmortalizó en sus westerns los ambientes en los que se movían sus personajes, más precisamente Monument Valley, un paraje ubicado entre Utah y Arizona. Ya había servido de locación en 2 películas previas de otros directores, pero fue John Ford a partir de La Diligencia que capturó y potenció su carácter monumental, el que la convirtió en la locación por excelencia de las películas de vaqueros. De hecho, hoy existe allí el John Ford's Point.
A la hora de dirigir a los actores, Ford podía llegar a ser duro, muy duro. Henry Fonda llegó a golpearlo en la cara durante el rodaje de Mr. Roberts y James Stewart admitió que trabajando con él se vivía una tensión constante. Sin embargo, ninguno dejaba de reconocer su talento como narrador. Ford tampoco fue ajeno a las excentricidades. A partir de 1934 comenzó a usar un parche en el ojo izquierdo. El problema aparente, cataratas que le provocaban hipersensibilidad a la luz. El director descubrió que el parche no era indispensable, pero le gustó cómo le quedaba y lo incorporó a su imagen. Incluso a veces se cubría el ojo derecho, lo que generaba confusión y gracia. Además de su trabajo en el cine, Ford nunca abandonó su pasión por las Fuerzas Armadas y encontró la manera de unir ambos mundos cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939. El director imaginó que Estados Unidos terminaría interviniendo, de modo que fundó una agrupación de profesionales de Hollywood al servicio de la Armada, denominado Naval Field Photographic Unit. El objetivo de esta iniciativa era tomar fotografías de reconocimiento y rodar documentales. Ford se comprometió a tal punto de que en 1942 fue a las islas de Midway, en Hawái, para registrar un potencial ataque japonés, ataque que efectivamente sucedió y que significó el primer triunfo del ejército estadounidense en la guerra. Ford captó la hazaña desde una posición privilegiada y letal, ya que fue herido por una ametralladora, y el resultado fue la Batalla de Midway, un documental que impresionó a la Academia de Hollywood. A partir de ahí se creó la categoría de Mejor Documental en la entrega de los premios Oscar. Ford también fue uno de los responsables de filmar el desembarco en Normandía, pero la experiencia resultó perturbadora y al terminar su labor se dedicó a embriagarse 3 días seguidos. La Segunda Guerra Mundial concluyó en 1945 y si bien Ford volvió a Hollywood, se hizo tiempo para participar en la Guerra de Corea y en Vietnam, donde también realizó más documentales. A diferencia de contemporáneos como Orson Welles y Alfred Hitchcock, Ford fue reconocido por la crítica de su país y muy premiado. Ganó 4 premios Oscars por El Delator, Viñas de Ira, Qué verde era mi valle y El hombre quieto. Ninguno era un western, pero en la mayoría de los casos se trata de films con elementos vinculados a sus orígenes irlandeses. John Ford surgió profesionalmente del corazón de Hollywood, donde empezó de lo más bajo hasta convertirse en director. De ahí ascendió hasta erigirse como uno de los grandes nombres del cine mundial. Ford murió en 1973, pero su importancia se volvió eterna. Hasta en sus últimos tiempos sostenía que para él el cine solo era un modo de ganarse la vida. Sin duda, un modo de ganarse la vida que sigue marcando a generaciones y generaciones de espectadores en todo el mundo. Y eso fue todo por hoy, amigos, pero no se vayan sin dejar su like ahí abajo, compartir este video con sus amigos y suscribirse a Zepfilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.